Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles y también vamos a hablar un poco en relación a por qué los juveniles que salen del fútbol brasileño logran ser vendidos por una cantidad de millones que a veces hasta parece sorprendente, sobre todo por esa clase de futbolistas que han jugado muy pocos partidos en la primera división de sus respectivos clubes y también en las categorías juveniles de la selección brasileña en cuestión, en comparación a lo que sucede en Argentina, donde los futbolistas que quizás tienen más futuro, por lo menos en lo que se prevé, porque después un jugador determina lo que va a ser su propia trayectoria futbolística y a lo mejor un futbolista que en principio planea ser uno de los mejores del planeta termina quedando un poco en la nada, o viceversa, un jugador del que quizás no se espera tanto termina siendo una de las mayores joyas de cada uno de los países. Pero en definitiva, de lo que vamos a estar hablando en este video puntualmente es que los jóvenes de Brasil, sin haber tenido actuaciones destacadas, valen muchísimos millones más que los futbolistas de Argentina, que a su vez algunos de hecho ya tienen actuaciones bastante importantes en equipos de primera. Por eso mismo me parece apropiado hacer esta comparación y hablar también en definitiva de quiénes son las joyas más próximas de ambos países. ¡Empecemos! A rasgos generales lo que hay que decir es que en la temporada 2023 tanto las selecciones juveniles argentinas como las brasileñas han tenido rendimientos un tanto irregulares. Hablando más específicamente, por ejemplo, de la sub-20, la selección argentina no ha tenido buenas participaciones porque quedó eliminado rápidamente del sudamericano y posteriormente clasificó al mundial por el simple hecho de que los dirigentes lograron conseguir ser sede de la Copa del Mundo, teniendo en cuenta que se descartó la primera opción a ser anfitriona por temas políticos, que era Indonesia. Y después, en el propio mundial, Argentina no tuvo una buena participación, Brasil llegó un poco más lejos, pero tampoco tuvo la actuación que normalmente tiene. Hay que tener en cuenta que tanto Argentina como Brasil son los dos máximos ganadores de la historia en mundiales sub-20 y en general no han tenido buenos niveles. Y por el lado de la sub-17 hubo un duelo entre ambos países en los cuartos de final de la Copa del Mundo que se llevó a cabo en Indonesia durante el mes de noviembre, y fue Argentina quien salió victorioso con un triunfo por 3-0 con 3 goles de un jugador que vamos a estar mencionando en este video, que es Claudio el Diablito Echeverri, que ya se fue transferido al Manchester City por una cifra mucho menor a la que se pensaba que iba a ser vendido en un primer momento. Por el lado de Brasil, en ese partido tuvo una actuación no tan destacada como sí la había tenido en los anteriores encuentros del Mundial Sub-17 Messinho, la figura del Palmeiras, que está tasada básicamente en el doble de lo que estaba valorado en principio Echeverri y que el elenco brasileño no tiene pensado venderlo por menos. La pregunta que nos podemos hacer y que ahora vamos a estar desarrollando en este video es por qué el Palmeiras en este caso puede ponerle esa cifra y prácticamente no moverse, y por qué en este caso River Plate de Argentina no puede poner una cifra más alta en Echeverri como para recibir un rédito económico más importante, sumado a que Echeverri tan solo ha jugado un partido como titular en River y ya está transferido al Manchester City, pero esa es una cuestión de la que vamos a estar hablando un poco más adelante. En general, el 2023 no ha sido bueno para ninguna de las dos naciones en relación a las categorías juveniles, pero ahora se viene un torneo muy importante, como lo es el torneo preolímpico, que se va a estar llevando a cabo desde el 20 de enero hasta el 11 de febrero en Venezuela y que va a otorgar 2 lugares al torneo masculino de fútbol de los Juegos Olímpicos de París 2024, que se va a estar llevando a cabo entre finales del mes de julio y el mes de agosto de este 2024, una vez termine la Copa América. De los futbolistas que vamos a hablar en este video, hay 2 que van a estar jugando el preolímpico, no son ninguno de los 2 que mencioné recién, y existe la chance también de que alguno de los mencionados juegue la Copa América ya representando a la selección mayor, y vamos a estar en este video mencionando jugadores todos que tienen menos de 20 años y que sumamos las transferencias que se hicieron o que se pueden llegar a hacer, teniendo en cuenta que por ejemplo Messinho no ha sido vendido. A lo mejor estamos hablando de 4 jugadores que valen entre sí alrededor de entre 150 y 160 millones de euros, un número verdaderamente muy importante para lo que es hoy el fútbol sudamericano, teniendo en cuenta que los equipos de Europa vienen a buscar futbolistas cada vez más jóvenes, sobre todo los más importantes,
Y en general a Brasil y a Argentina suelen darles más dinero que al resto de los 8 países restantes de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Sin embargo, a pesar de esto, Brasil sigue estando un paso por encima de Argentina, y en los casos que vamos a mencionar ahora se nota claramente, sobre todo en una cuestión económica. Vamos a referirnos únicamente a lo que tiene que ver con el dinero, no tanto a lo futbolístico, porque después hay que ver cómo cada jugador desarrolla su propia carrera y trayectoria de manera individual. Vamos a comenzar ahora a prestarle más atención a los jugadores brasileños. Los dos que ven en pantalla juegan actualmente en el mismo equipo, uno ya está vendido desde hace tiempo, el otro es el que mencionamos recién, Messinho, y el restante es Endrick, jugador que sigue en el Palmeiras de Brasil, pero que se sabe que a partir del 1 de julio de este 2024 ya va a formar parte del plantel del Real Madrid. Teniendo en cuenta el precio inicial, todas las variables y todos los objetivos que hubo en la transferencia, en total Endrick valió o va a valer, cuando termine absolutamente de cumplir con todas esas metas, 72 millones de euros. Estamos hablando de un número verdaderamente infinitamente mayor a lo que fue el jugador más caro de toda la historia del fútbol argentino, que fueron alrededor de 40 millones de euros en su momento, prácticamente 30 millones más. Es cierto que hoy por hoy el fútbol está totalmente desfasado en relación al dinero, y sobre todo cuando este monto viene de los equipos más importantes del fútbol europeo. El Real Madrid no pudo adquirirlo de manera inmediata debido a que Brasil tiene una reglamentación que también es avalada por la FIFA, que dice que los jugadores recién pueden irse una vez cumplan la mayoría de edad. Endrick fue adquirido recién cuando tenía 16 años, ya va a tener los 18, y es por eso que a mitad de año sí ya va a poder formar parte del equipo español. A su vez va a estar jugando el torneo preolímpico, va a ser casi sin lugar a dudas el jugador a seguir en este certamen, y es el jugador también de los únicos, de los que vamos a hablar en este video, que tiene chances de formar parte de la Copa América 2024 con la selección mayor, teniendo en cuenta que ya ha hecho su debut oficial en el combinado que en su momento dirigía Fernando Diniz y que todo parece indicar que ahora dirigirá Dorival Jr. En el caso de Messinho, algo de lo que mencioné al principio, Palmeiras lo ha tasado en primera instancia en alrededor de 50 millones de euros, por lo que estaríamos hablando de que por estos dos jugadores pretende recibir algo así en alrededor de 120 millones de la moneda europea, solo en dos futbolistas, y que la realidad es que no han hecho básicamente nada destacado, más allá de que obviamente Endrick ya ha salido campeón del Brasileirao, ha jugado algunos partidos y ha sido importante, pero la realidad es que no ha tenido un recorrido en la primera división del fútbol brasileño como para que uno justifique el valor de esta transferencia. Ya en su momento, de por sí, Flamengo había transferido a Vinícius Jr. al Real Madrid en el alrededor de 40 millones de euros, y también en este 2023 hubo otros jugadores vendidos desde el fútbol de Brasil hacia Europa, como es el caso de Beraldo y Moscardó, provenientes de Sao Paulo y de Corinthians, que ya fueron vendidos al Paris Saint-Germain, sumando las dos transferencias alrededor de 50 millones de euros fueron los que puso el elenco francés. Y estamos hablando de dos futbolistas que quizás no son tan nombrados en el ambiente como figuras mundiales de cara a futuro, pero aún así, por el hecho de ser brasileños, está claro que el precio aumenta mucho, el pasaporte juega a la hora de incorporar jugadores, y en Brasil se nota y bastante, porque la diferencia en relación a los otros equipos del fútbol sudamericano y países también a su vez es verdaderamente impactante. Tanto Endrick como Messinho podrían estar jugando en los Juegos Olímpicos. Eso va a depender mucho de lo que decida también el Real Madrid en primera instancia y el Palmeiras en segunda medida, si es que Messinho no es transferido en este mercado de pases, algo que puede suceder en cualquier momento porque los equipos del viejo continente tienen dinero y el Palmeiras está dispuesto a negociar. Y por el lado de Argentina vamos a hablar de quienes muchos consideran las dos máximas joyas del fútbol albiceleste de los próximos años, que son Claudio el Diablito Echeverri, de divisiones inferiores en River y ya transferido al Manchester City de Inglaterra, y Valentín Barco, jugador que hizo las categorías menores en Boca Juniors, el rival de River, y que ya fue vendido al Brighton de Inglaterra.
El principal problema no es que estos jugadores ya hayan sido transferidos al exterior, porque está claro que en el fútbol sudamericano los grandes futbolistas no duran mucho. De hecho, más allá de que el dinero que vaya a poner los equipos de Europa por los jugadores brasileños, la realidad es que Endrick no duró mucho en el Palmeiras. De hecho, no pudo disputar una Copa Libertadores completa siendo titular, y por el lado de Messinho le espera básicamente el mismo futuro. Acá el problema justamente es el monto recibido en ambos casos. Etcheverry en un momento podía llegar a tener una cláusula de rescisión de 50 millones de euros y con esa suma se aproximaría un poco a lo que pretendía recibir River por el jugador y también a lo que los medios en general aseguraban de un futbolista que tuvo un Mundial Sub-17 fenomenal, así como dije que en general Argentina y Brasil no tuvieron buenos rendimientos en las categorías juveniles. Hay que decir que el Mundial Sub-17 del Diablito Etcheverry fue verdaderamente sensacional y eso despertó la atención absolutamente de todo el planeta. La cláusula de rescisión del jugador en primera instancia era de 25 millones de euros, pero River tuvo que aceptar la oferta del City porque si no podía irse el juvenil sin recibir nada a cambio. En total serán 14 millones y medio de euros en primera instancia y después el resto a cobrar por objetivos que pueden cumplirse en cualquiera de los equipos que jueguen en el transcurso de las próximas 3 temporadas. No voy a meterme detenidamente en cuáles son cada una de las metas que debe cumplir, porque la realidad es que el precio termina siendo verdaderamente inferior a lo que se esperaba. Y en el caso de Valentín Barco parecería suceder algo parecido. Si bien es cierto que se fue por el número de la cláusula de rescisión, que son 10 millones de dólares, un número verdaderamente bajo, es cierto que Barco en primera instancia era lateral izquierdo y un defensor normalmente vale bastante menos que un jugador ofensivo como los 3 que ya he mencionado. Estoy hablando de Etcheverry, Messinho y Hendrick, pero la realidad es que esperaba, por lo menos en Boca, recibir entre 20 y 25 millones de euros por la transferencia del jugador en cuestión. Sin embargo, como el Brighton de Inglaterra estaba dispuesto a abonar un poco más de la cláusula, pero eso iba a provocar que en el monto definitivo que le quedaba a Boca se iba a reducir de impuestos y muchas otras cuestiones, al Ceneice le iban a quedar aproximadamente un poco más de 8 millones de dólares por la transferencia del jugador quizás más relevante de las divisiones inferiores de los últimos 10 años, y es por eso que decidieron plantarse en cláusula de rescisión o nada, y la cláusula era de 10 millones. Uno puede pensar que era muy baja, pero era una de las condiciones que había puesto el futbolista junto con su representante para renovar en su momento, y el contrato terminaba el 31 de diciembre de este 2024, al mismo tiempo que terminaba el vínculo de Etcheverry con River, y es por eso que tanto River como Boca, estamos hablando de los dos clubes más grandes del fútbol argentino con bastante diferencia, porque la comparación con los conjuntos de Brasil hay que hacerla obviamente con estos dos clubes, porque si lo comparamos con otros equipos de Argentina, obviamente que la comparación no tendría ningún tipo de sentido. Y River y Boca, entre los dos, si tomamos en cuenta la totalidad, cumpliendo objetivos y todo, habrían recibido por Etcheverry y Barco alrededor de 35 millones de euros. Y estamos hablando de que solamente Hendrick, sin contar los objetivos, ya le valió al Palmeiras 50 millones de la moneda europea. Una diferencia verdaderamente muy grande, y eso se empieza a marcar cada vez más con el correr del tiempo. Los equipos argentinos deberán hacer algo como para intentar igualar en esta cuestión económica a los conjuntos de Brasil. Para cerrar, es cierto que es muy difícil dar una explicación lógica de por qué pasa esto. En el caso de Hendrick, por ejemplo, Palmeiras lo vendió rápidamente, quizás no lo pudo disfrutar tan rápido, y eso hizo que obviamente el Real Madrid pagara una millonada por él. Hay que ver si el caso de Messinho va a ser exactamente igual. Y en el caso de los dos futbolistas argentinos, me parece que hubo errores a la hora de prolongar los vínculos, tanto del Diablito Etcheverry y de Valentín Barco, en los dos equipos a los cuales pertenecían antes de ser transferidos, pero en general la realidad es que Brasil termina siempre vendiendo mejor. Eso pasa desde hace ya bastante tiempo, aproximadamente 8 o 9 años, y repercute, está claro, en el nivel internacional que después muestran los equipos, porque la realidad es que las últimas 5 Copa Libertadores han sido ganadas por equipos brasileños, y de los 10 finalistas, 2 por cada edición, solamente en 2 ocasiones los rivales de los brasileños han sido argentinos. Justamente fueron River en el 2019 y Boca en esta última edición en el 2023. Deberá buscar la forma Argentina, sobre todo los clubes más grandes, de igualar en ventas a los brasileños para de esa manera, con el dinero recibido, volver a ser competitivos internacionalmente.